Bienvenidos a Consentido de Negocios. Un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos mucho gusto de tener con nosotros a Dey Pimentel, que es una emprendedora, una coach de vida, escritora y compañera de Radio Pasión. Y estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Dey. Gracias, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Gracias a ustedes por esta invitación y pues muy contenta de colaborar con este tema del aguacate. Y sí, pues realmente lo que queremos platicar el día de hoy es en torno a este fenómeno que ya tiene pues algunos años que se viene desarrollando a partir de la pues afición que se tiene en Estados Unidos por el guacamole y pues todo lo que implica esto, es decir, no nada más el hecho de que se ha creado o se ha incrementado este gusto por el guacamole en Estados Unidos, sino que se relaciona específicamente con un evento muy importante que este año generó más de 100 millones de personas que lo vieron, que es el Super Bowl de la NFL. Este fenómeno es muy específico, pero lo interesante para ir abriendo un poco la conversación sobre el tema es que a final de cuentas, si bien existe la exportación de aguacate hacia Estados Unidos, que se ha incrementado en los últimos años, pues este evento es como la coronación de la temporada de exportación, específicamente en el estado de Michoacán, y que este año pues como todo lo que ha ido sucediendo, pues se dio una situación ahí muy compleja a 2 días de que se diera este evento y que prácticamente estaba dejando sin guacamole a los norteamericanos en uno de los días en que más se consume en Estados Unidos. Entonces, pues, Dey, me gustaría que empezáramos la conversación platicando precisamente sobre pues este fenómeno que ha sucedido durante los últimos años, este incremento en la exportación, en el consumo de aguacate en Estados Unidos, sobre todo en esta época relacionada con este evento que bueno, a mí me parece que es relativamente reciente, pero que realmente representa, me parece, esa idea de coronar la producción del año exportando en estas fechas el aguacate hacia Estados Unidos para que se pueda cumplir con la demanda para el Super Bowl. Pues primero que nada se dice guacamole. Y Michoacán es el único estado certificado para exportar a Estados Unidos. Entonces, por eso aquí, gracias por la invitación, yo radico en Uruapan, Michoacán, y pues justamente es el evento más importante, si nos corona, es una venta impresionante, o sea, el 80% de lo que se consume del aguacate en el Super Bowl es de aquí de Michoacán, ¿no? Somos el único estado con esa certificación hasta ahora. Al parecer, en junio se abre la certificación para el estado de Jalisco. Sin embargo, sí, a 2 días, o sea, el viernes, déjame ver el calendario, pasado, hubo una situación en la que detectaron el inspector que representa a Estados Unidos y que trabaja aquí en la USDA, se llama Departamento de Agricultura, pues sí detectaron que había aguacate de otro estado. Se dice que era de Puebla. Aquí hay un protocolo y es muy raro que haya sucedido esto, pero lo detectaron y pues a raíz de esta detección, pues hubo amenazas. Todo eso es una especulación, pero lo que sí es un hecho es que
En esta especulación, pues Estados Unidos protege a sus empleados y cierra la frontera. Entonces, tuvimos una semana de viernes a viernes totalmente cerrada la frontera para exportar, con pérdidas millonarias. Y bueno, a 2 días, decías, ¿no? de Super Bowl. Lo que entró al país, a Estados Unidos, pero una gran cantidad también se tuvo que quedar aquí. Esa es la noticia, eso es lo que a todos nos causó, pues es que se mueven millones de pesos y muchísimos miles de empleos a raíz de la producción del agua. Y creo que son estas situaciones, veníamos platicando al inicio del año en este programa, en un 2022 que se ha presentado con muchas situaciones que no necesariamente son atípicas, o sea, son cosas que pasan, pero que se han ido presentando en un año en el que la incertidumbre es muy alta en muchas esferas. Es decir, tenemos una incertidumbre económica por este arranque disparejo de las economías que salen de la pandemia. Tenemos una incertidumbre geopolítica con este conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania, que también ha mantenido directamente relacionado con la economía, pues ha mantenido la tensión alta durante los últimos meses. Aquí en México, por ejemplo, pues la apertura de la economía y lo que viene en el aspecto político con la revocación de mandato, pues han hecho que el año comience, pues sí, con una alta incertidumbre, donde no sabemos o no podemos predecir algunas cosas que generalmente podíamos ver un poquito más claras, y que suceden estas situaciones que en un proceso que era ya normal, me parece, que de repente se ve coartado por esta situación que realmente no se ha definido qué fue lo que pasó, pero que a final de cuentas truncó la exportación de millones de dólares en aguacate hacia Estados Unidos. Y yo creo que esta idea de la importancia que tiene ahora, sobre todo para el evento del Super Bowl, no es, o me parece que a veces no es dimensionada adecuadamente, o no ha sido entendida, y es un proceso que incluso aquí me parece, con nuestra historia, triste historia diría yo, en México con el crimen organizado, me parece que esa ambición desmedida y ese no dimensionar las cosas llegan a poner en riesgo cosas que ya pegan directamente a la economía del país, como esta situación del aguacate, que me parece que se ha ido normalizando, pero que en algún momento puede caerse completamente, como lo observamos la semana pasada. Julio, yo creo que ahí lo interesante es, por un lado, pues esta relación que se ha creado con el Super Bowl, pero por otra también, pues que seguimos o estamos en estos altos grados de incertidumbre, y donde se están presentando estas situaciones que realmente pues no esperamos que sucedan, y suceden. Así es, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerte aquí, Dey. Pues qué tema tan interesante, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos programas y sobre todo en este espacio, pues no debemos de dejar de tener en consideración o perder de vista que cualquier movimiento macroeconómico pues es un proceso que afecta a los diferentes sectores económicos de la población. Pueden ser fenómenos globales, ¿no? Venimos saliendo de 22 meses de pandemia que ha generado una recesión en la economía en el mundo. Venimos atravesando por cuestiones políticas en el país del norte, por cuestiones sociales en nuestro país, que definitivamente impactan de manera... yo creo que en varios sentidos, ¿no? Lo primero que quiero comentar es, desafortunadamente, nos hace ver que una situación como esta nos demuestra nuevamente qué tan vulnerables somos, ¿no? Como pequeños o medianos empresarios, como grandes empresarios, ante una situación que a veces pareciera que pues está dentro de nuestro control. Nunca se había presentado una situación así, ¿no? Y no quisiera meterme en temas políticos, pero creo que sí vale la pena mencionar que hace mucha falta, o hay mucho trabajo todavía pendiente por parte del gobierno federal
en un tema como lo que es la relación que tenemos de mercado con nuestro país del norte, que es el máximo consumidor de nuestros productos, al que debemos el 60% de nuestras exportaciones y quien depende del 70% de nuestra mano de obra, ¿no? Y el no considerar aspectos de esta índole, pues nos hace ver que es importante empezar a ver qué otros mecanismos, qué otras opciones, qué otros procesos debemos de considerar dentro de nuestro desarrollo político y social en nuestro país. ¿A qué quiero llegar? Es, ¿dónde está nuestro canciller? O sea, ¿dónde está el gobierno y la relación exterior que tenemos México con Estados Unidos? ¿Dónde está el tratado de comercio que existe entre América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos? O sea, si bien hay leyes que pueden amparar todo este tipo de situaciones, creo que siempre nos vemos vulnerables y sobre todo no dejamos de ser el patio trasero del país del norte, donde cualquier decisión que ellos decidan tomar en cualquier momento, pues estemos o no estemos de acuerdo, pues nosotros la tenemos que acatar. Nos impacte en el tema de comercio exterior, nos impacte en el tema de política exterior. Recordemos que nuestro presidente estuvo allá hace 3 o 4 meses en Estados Unidos en la cumbre, pero pues hablando de temas de seguridad, ¿no? Cuando de pronto en el país estamos pasando por una situación económica, pues la verdad es que muy compleja, ¿no? El tema de la inflación, el tema de los precios y el alza de la gasolina y de los combustibles, lo que comentabas muy bien hace rato, Manuel, o sea, no es para menos el tema de los energéticos hoy, sobre todo el tema del gas natural, que ha sido un tema no nada más en el mundo, ¿no? Y en México también, la crisis que existe alrededor del consumo y los precios que tienen que ver con el gas, con algunos otros hidrocarburos, y creo que al respecto no se está haciendo nada, ¿no? O sea, creo que al respecto lo único que está haciendo el gobierno es pues, hablar de política populista, donde el tomar una decisión para tratar de ayudar a otros, hoy, no me quiero desviar mucho del tema, pero pues hoy el tema es Loret de Mola, ¿no? ¿Y dónde quedó entonces el aguacate? ¿Y dónde quedó los 80, 90 millones de dólares que se perdieron? ¿Y dónde queda la afectación que tiene tan solo este sector, sin considerar el tema del transporte, ¿no? Porque todas las empresas que se dedican al transporte de este producto, todo lo que se vieron afectadas. O sea, siempre creo que dejamos de ver la parte importante en términos político-económicos en nuestro país. Nos dedicamos siempre a cuidar los centavos, ¿no? A que estemos bien en términos de política exterior con las vacunas y acabamos de recibir un lote de Rusia, entonces lo hacemos de manera un poco escondida para no tener problemas y conflictos con nuestro mejor aliado que es Estados Unidos. Pero pues las cosas siempre creo que al final se hacen pensando en los productores y en los empresarios que movemos este país, ¿no? O sea, ¿dónde quedan las cámaras? Lo que antes generalmente se estilaba, o sea, ¿dónde quedó la industria? ¿Dónde quedó el apoyo de México y toda la producción que tenía a través de ProMéxico? ¿Dónde quedó Bancomex? ¿Dónde quedó el apoyo que se le daba al micro y pequeño empresario a través de todas estas organizaciones que hoy no existen, ¿no? Y yo creo que hoy estamos pagando las consecuencias de esto, porque sin duda la participación de estas asociaciones, de estas organizaciones, inclusive de algunas ONGs, estaban enfocadas al apoyo de estos pequeños, medianos empresarios en ese sector en específico, hoy es prácticamente cero, ¿eh? O sea, hoy es estarse poniendo de acuerdo con el presidente para que el presidente sea el vocero de las necesidades de este sector ante el país del norte. Pero, pues eso lo ha hecho mucho más burocrático, o sea, un proceso mucho menos elemental, ¿no? Que considera, a lo mejor una reforma fiscal y no una reforma económica, ¿no? O sea, yo creo que sí es un punto importante lo que acaba de suceder, yo creo que es un parteaguas que nos ayuda a darnos cuenta de qué tan vulnerables somos como país, como sociedad y ante una situación así. Porque hoy estamos hablando del aguacate, pero veamos en los productos de la canasta básica, cuántos no están a la alza. El limón simplemente, o sea, imagínense los productores de limón ahorita todo lo que están pasando con el costo del producto, o sea, con la demanda, o sea, todo lo que está pasando que no tiene una reforma regulatoria. O sea, se habla en términos de controlar el precio, ¿no? ¿Cuánto subió el precio del aguacate? ¿Cuánto subió el precio del limón? ¿Cuánto subió el precio del huevo? ¿Cuánto está la gasolina? O sea, y así me puedo enlistar 20, 30 artículos, en algunos de ellos, la mayoría perecederos, donde ni la Procuraduría Federal del Consumidor, ni las cámaras, ni las organizaciones que apoyan esta industria, estos gremios,
estos sectores económicos, pueden hacer algo, porque creo que tiene que ver con un tema más de tratar de evitar los conflictos, dejarlos de enfrentar para poder tener una política exterior adecuada de cara a las elecciones del 2025, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que siempre son las que nos afectan. O sea, hay que ponernos a pensar como sociedad, como empresarios, como mexicanos, de qué manera dejamos de depender en su mayoría de aliados de negocio que prácticamente nos tratan como quieren, ¿no? Y este es un buen ejemplo, o sea, preparémonos porque, pues si ya sucedió esto, pueden suceder otras cosas mucho más drásticas. O sea, el tema de salud, el tema de, Estados Unidos es el máximo consumidor de la gasolina, del petróleo para generar gasolina en su país, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando vengan los precios, la caída de los precios del petróleo? O sea, que ya nos ha sucedido. O sea, yo creo que es algo que debemos de entender y debemos de tener en consideración, aprendiendo para poder tomar mejores medidas, ¿no? Hoy estamos discutiendo que si el Bester, que si la encuesta para la revocación de mandato, o sea, cosas que a mi punto de vista en términos económico-financieros, como pretendemos muchas veces en este país, ayudar a nuestro auditorio a tomar mejores decisiones, están dejando a un lado, ¿no? Y creo que es un punto bien importante que hoy debemos de considerar, ¿no? Yo creo que aquí una de las situaciones más interesantes es precisamente desde el punto de vista empresarial, y me refiero sobre todo lo que mencionas, pequeñas y medianas empresas, como en tu caso, Dey, por ejemplo, realmente, ¿cuál fue el grado de afectación que observaste y que tú experimentaste con esta situación? ¿Cómo podrías describirnos pues sí, esa afectación que se sufre en ese momento tan repentino donde las cosas pues parecen ser un respiro para lo que estamos pasando en el 2022 aquí en México? ¿Y qué experiencia nos puedes compartir respecto a eso? Porque a final de cuentas, mucho de lo que platicamos en este programa pues es precisamente desde la experiencia como empresarios, y que es una experiencia real, es lo que sucede en el día a día, buscando mantener las organizaciones a flote. ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido? Porque a final de cuentas, pues es una forma de lidiar con algo repentino que, como hemos platicado mucho en este programa, no estamos listos, no estamos preparados para estas contingencias, ni tenemos pensado que algún día sucedan. Claro. Pues es que quiero decirte que el aguacate es una cadena muy grande en la que todos intervenimos, ¿no? Desde el productor, por ejemplo, la persona que está en la huerta encargándose, ¿no? De los arbolitos, el riego, la fertilización, todo eso, los ingenieros, y de ahí, pues el que corta, el que trabaja en APEAM, los cortadores, que son jóvenes que les pagan un sueldo mínimo diario y que a la semana estarán ganando 1,500 pesos por mucho a veces. Los del transporte, todos los del empaque, no sé cuántos empaques, yo estaba viendo el catálogo de empacadoras de aguacate y son más o menos, yo conté 35, a lo mejor hay más, ¿no? Pero de esas 35 estás hablando que tienen miles de empleados dentro de un empaque, porque son máquinas y son cajas y entonces vamos de lo mínimo a lo máximo. Estás hablando que de viernes a viernes todos nos quedamos sin trabajo, todos, desde el empaque que está generando gastos fijos, que tienen una cuota que cubrir fija, diaria, una tarifa, todos ustedes que saben de economía saben de esto, y que se quedaron fruta que se cortó desde el viernes y jueves y que ya no pudo salir el sábado a la frontera, se tuvo que quedar en refrigeración y que tiene máximo una semana para estar refrigerada refrigerada, y ahora contemos que pasó una semana y es más el tiempo que llega hasta allá, ya estamos hablando que quizá ya tenga una afectación la fruta y ya tenga una afectación general, el precio,
lo que se quedó en los empaques, yo me imagino las cantidades de aguacate ahí refrigeradas, sí tienen un efecto, sí tienen... entonces, desde el más mínimo, que es el que cuida la huerta, hasta los más grandes empresarios, todos nos quitaron el trabajo. Haz de cuenta que te agarran las manos una semana. Y a lo mejor para uno representa esos 1,500 con los que vive, pesos mexicanos, los que vive una semana una persona, o 2,000 pesos, que ya es bien pagado, porque yo sé de sueldos muy, muy bajos aquí en esta ciudad. Pero estás hablando que esos 2,000 pesos ya no llegaron. ¿Y con qué comes? Compran los frijoles y los pañales y la leche para tu familia, para nada más salir los gastos. Ahora imagínate en un nivel macroeconómico los millones. O sea, yo conocí al dueño de un empaque y decía, pago 350,000 pesos de luz al mes. Imagínate lo que representó para ellos desde la... Entonces sí está impactante, parece, tú lo dijiste, el ser tan vulnerables, decía Julio. De pronto vemos que la economía comienza y el año comienza bien, y de repente, aparte por una situación que quedó en nuestras manos, porque aquí se especula que fueron amenazas, fueron situaciones humanas, ni siquiera de la economía, sino humanas, que pusieron la traba y que atoraron a toda una producción. Estás hablando de 120,000 toneladas de aguacate que se han estado moviendo a Estados Unidos. Entonces, ve la dimensión, o sea, cómo un acto puede dimensionar y dejarnos sin comer una semana. Y empresarios, pues dejarlos sin muchas de sus patrimonios, yo creo. Yo creo que es necesario, y precisamente este tema, que bueno, es ilustrativo porque a final de cuentas tenemos estos datos del aguacate y el Super Bowl, pero esto es precisamente lo que comentas, el reflejo de una situación que muy, muy pocas veces estamos preparados para afrontar, y ahorita que regresemos de la pausa, me gustaría, Rafa, que platicáramos un poco de esto, porque esta idea de dimensionar y de conectar las cosas es uno de los propósitos que hacemos en este programa. ¿Por qué? Porque podemos hablar mucho acerca de la macroeconomía del aguacate, la exportación, los números de exportación, todo lo que genera en Estados Unidos, con los comerciales que ahora aparecen en el Super Bowl, que son comerciales muy caros en el tiempo aire de este evento, pero eso está conectado con todo lo que menciona Dey acerca de la cadena productiva que involucra el aguacate, de todas esas personas que trabajan desde el corte y que muchas veces tienen estos salarios tan bajos, pero que a final de cuentas son piezas importantes para que todo funcione. Y cuando algo sucede como esto, que está fuera de toda dimensión y que no se considera o que se provoca gracias a situaciones como las que se especulan que sucedieron, pues terminan por dar al traste algo que mueve la economía, es parte de lo que se mueve en la economía nacional. Entonces, yo creo que podemos, regresando a la pausa, platicar un poco precisamente de cómo hay que conectar y aprender a conectar estos datos macroeconómicos de lo que se ve en este ejemplo, con lo que hacemos día a día, con lo que representa nuestra actividad profesional o la actividad de nuestro negocio, relacionado con eso, de manera que entendamos por qué ciertos eventos tienen una gran importancia cuando suceden, y que muchos de los planes de contingencia que deberíamos tener, al menos en la cabeza, tienen que ver con estos eventos. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso, y en esta segunda parte del programa, Rafa, creo que la idea es platicar un poco precisamente de los datos macroeconómicos del aguacate, que se ha convertido realmente en un sector muy, que yo diría estratégico ya, con respecto a la economía mexicana, por lo que hemos platicado y por la importancia que tiene, sobre todo en esta fecha, en este enero, últimos días de enero, febrero, cuando se realiza el evento del Super Bowl. Pero creo que para que nosotros podamos conectar estos datos y entender bien cómo es que funciona desde el nivel de negocio hasta el nivel macroeconómico,
Creo que hay datos muy interesantes acerca de lo que implica el aguacate en Estados Unidos para el evento del Super Bowl. Sí, bueno, todos los años se genera este indicador. Nuestro auditorio debe de conocer que hay diversos indicadores económicos en todas las economías, pero especialmente vamos a hablar del aguacate. 135 mil toneladas de aguacate en el 2021 es un número muy importante. 135 mil toneladas es una producción, no podría dimensionarla, pero estaba leyendo algunos datos. Es como si cada 8 minutos estuviera cargándose un camión de aguacates y yendo hacia a la frontera, ¿no? Entonces es un negocio muy, no sé si decir que es un negocio muy productivo, porque el 4% del PIB, el aguacate representa el 4% del PIB. Y en términos generales, el 4% pues es muy bajo en relación a lo que es el PIB de un país, como es México. La derrama económica no necesariamente tiene que ser extraordinaria, porque los estudios y la información que hay de la derrama económica que llega a toda la cadena de producción del aguacate, pues como lo dice Dey, lo dice muy bien, desde el que corta, desde, toda la cadena de todas las manos que participan en la producción, pues esa derrama no le llega a todos. Pasa algo muy similar ahora que estuve viajando hacia Colombia. Fui a hacer una ruta que es la ruta del café, y es algo como que me pareció similar. El productor del café y las tierras que producen café son muy específicas. No hay producción de café y de granos en tal altitud, en tal clima, en tal humedad. Pero ¿qué está sucediendo? En el territorio norteamericano podría haber producción de aguacate, porque hay algunas tierras que sí tienen una condición óptima para generarlo. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Ellos definitivamente no creo que quieran participar en la cadena de producción del aguacate, porque es una cadena que requiere de muchísimas manos. Es un proceso, yo diría, casi artesanal, el sembrar, cuidar, y que el clima, y que si no llovió, y que si sí llovió, y que si vino es un producto con un manejo muy especial. Una vez que ya se corta el aguacate, que de ahí lo debes saber mejor que yo, no es como aventarlo en un canasto y luego ponerlo en un camión, porque debe de cumplir para entrar a Estados Unidos ciertas temas de calidad. Y hay un proceso en el que si son 135 mil toneladas, pues en ese proceso a lo mejor se quedan en México 10 mil toneladas, no lo sé, porque el manejo no es tan sencillo. Entonces, creo que en la parte económica, sí se escucha el número muy, muy, muy grande, es una gran producción, pero en la parte económica, los participantes de este negocio, que vamos a llamarlo este negocio, pues no ven reflejado tanto trabajo. Yo creo que es un reflejo no como el que queremos, porque somos un país productor, y toda la cadena de producción, si tuviera el valor que debería tener, pues el aguacate en Estados Unidos costaría mucho más de lo que cuesta, ¿no? Entonces, sí son números que hay que analizar a detalle y con una lupa, porque es demasiada producción, pero yo me detengo a pensar dónde está la utilidad de todas esas manos que participan en la producción. ¿Les llegan al que corta $10 o $15 la hora? Pues obviamente no. Entonces, sí creo que seguimos siendo un país de mano de obra calificada con un nivel de ingreso bajo. Entonces, sí creo que necesitamos ver los diferentes ángulos de este tema, ¿no? Y ahora, bueno, hablando específicamente de lo que pasó, pues sí, nos cerraron la puerta, se queda una producción muy importante, que ya dijimos que se produce por minuto, tantos camiones. Entonces, toda esa producción pues le pegó al productor, a todos los que participan en esta cadena, y es con un leve
retraso o un cierre de la frontera, le pegan a todos los productores y a la economía de un estado completito. Entonces, ese dato es importante. Yo creo que hay que analizar esos datos también, ¿no? Me imagino como una mesa de billar, ¿sabes? Cuando acomodas las bolas y le tiras y las repartes, así nos pasó. Exacto. Una semana, así fue el impacto en toda la cadena productiva, porque yo les comentaba hace ratito, o sea, si por ejemplo, ¿no? Una persona con el salario mínimo con el que puede vivir, 1,500, ¿no? Yo teniendo, imaginemos 5 empleados, ¿no? Que van en esta semana, ¿cómo les doy? ¿Qué les doy? ¿Cuánto les pago? No tuve ingresos, pero no los voy a dejar sin comer. Entonces, bueno, yo en mi posición, ¿no? Bueno, voy a darles mínimo 1,500 para que saquen la comida, la lechita a los hijos, o sea, lo mínimo para alimentarte una semana en lo que te recuperas, ¿no? Y por decir recuperarse. Y estás hablando que son 1,500 por 5 empleados, son 7,500 que voy a agarrar de donde pueda. Si tengo ahorros, qué bien. Tú dijiste algo muy interesante, hay que tener como un plan de contingencia, o alguno de ustedes lo dijo. O sea, qué bueno que tengas una bolsita por ahí guardada, pero si no la tienes, pues ya te desfalcaste de algún gasto, o tenías que pagar y cobijas y jalas y todo para poder cubrir nada más a tus 5 empleados. Pero estamos hablando de una economía así, de un negocio pequeñito. Imagínate 10 empleados. No, Si y les eso... das 1,500 que coman. Y es muy grave pensar que con una sola acción de una persona que dijo, ya no me está gustando, cierran una economía de un estado. O sea, como decía Julio, seguimos dependiendo de una decisión, y que si Estados Unidos dijera, mañana voy a comprar el aguacate en, no sé, vamos a imaginar Brasil, ya no voy a comprar acá porque ya no me interesa. O sea, le pegan durísimo a una economía de una decisión de media hora. Está grave. Sí tenemos una ventaja y por eso somos el único estado en México, porque las condiciones climatológicas, o sea, tú lo dijiste bien, para que se dé el aguacate tiene que haber muchas condiciones. Y han querido sembrar aguacate en muchos lugares, pero somos privilegiados en esta tierra michoacana y en los alrededores, que es Jalisco, y ahorita están intentando en otras partes como en Puebla, que pues por ahí aquí se rumora que era fruta de Puebla, pero somos afortunados, o sea, la tierra necesita condiciones especiales. Han querido hacerlo en otros países, y no han podido. Entonces, es una ventaja competitiva que tenemos. Sin embargo, tú también bien lo dijiste, pues está muy castigado toda la cadena, porque la mayor cantidad pues se lo llevan o los productores o los empacadores, pero todos los de abajo de la cadena, pues lo que nos alcancen a pagar. Yo creo que hay un punto bien importante que tenemos que considerar, y nuestro auditorio lo debe de tomar en cuenta, es, bueno, ¿y dónde están las leyes y los tratados que nosotros celebramos con América del Norte? ¿Y dónde está la política exterior? ¿Y dónde están los acuerdos, no? Porque yo creo que de manera bilateral, en un sector como lo que es específicamente el aguacate, ahorita que estamos hablando de este tema, pero así están todos los sectores, ¿no? ¿Hasta dónde está el derecho y hasta dónde está la obligación? O sea, perdemos de vista eso, creo. O sea, perdemos de vista el tema de... Es muy fácil en una economía, sobre todo en un país como en México o en muchos países de Latinoamérica, culpar siempre a los males necesarios, ¿no? La delincuencia, el narcotráfico, la extorsión, el homicidio, o sea, echarle la culpa de todas las cuestiones en las cuales pues, pudimos haberlas previsto, considerado, resuelto en algún otro momento. Pero desafortunadamente no es así. O sea, ¿qué nos deja esta experiencia hoy para verlo como ejemplo para otros sectores? Porque el día de mañana esto puede pasar con cualquier otro sector económico. O sea, si nos vamos al tema textil, donde nosotros representamos el 40% de las exportaciones y de la manufactura textil de Estados Unidos, ya me imagino teniendo un problema con la norma, ¿no? Donde no podamos nosotros exportar materia prima para Estados Unidos.
Ya me imagino en el tema cuando estoy pensando, ¿no? Y a veces una de nuestras filosofías en este programa pues también es pensar mal, cuestionar, ser disruptivos para que nuestro auditorio ponga atención a algunos temas que probablemente sean importantes. ¿Y qué pasaría si el día de mañana que nosotros queremos construir una refinería para no depender de nuestro hermano aliado y país del norte? Eso nos genera un problema económico de política exterior. Dicen, ok, no quieres tú ya consumir la gasolina que nosotros producimos, pues ahora vuélvete autosustentable. ¿Quién va a consumir los 300,000 millones de litros de gasolina que se consumen en Estados Unidos diarios? O sea, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el poder adquisitivo para poder mantener una infraestructura en términos de hidrocarburos, de generación de gasolina, cuando la tendencia hoy en el mundo entero es, pues no consumamos gasolina, porque los hidrocarburos consumen o generan mucho más contaminación que otras energías renovables? O sea, yo creo que esto es un buen momento que nos permite a todos hacer un análisis de, como bien dice Manuel, o sea, conectar los puntos adelante y hacia atrás. O sea, ¿qué tanto dependemos del proveedor y qué tanto dependemos de los clientes? ¿Qué tanta afectación puede llegar a tener mi negocio con una semana de operaciones, con un mes de operaciones, con 3 o 4 meses de operaciones? Porque en la pandemia hubo negocios que se cerraron por más de 6 meses en su totalidad, y el 50% tuvo que cerrar sus operaciones, tuvo que irse a la quiebra. O sea, yo creo que es un buen momento en el cual el tener un plan B, el tener un plan contingente, el tener un fondo contingente que amortice cualquier situación como la que hoy se presentó, eso es lo más recomendable que le podemos decir a nuestro auditorio, ¿no? Y a nosotros como pequeños, medianos empresarios, consultores, asesores de negocios. Otro punto creo importante es, ¿qué tan documentado estoy de los procesos? Porque creo que hace falta mucho eso en el microempresario. O sea, ¿qué tanto impacta mi trabajo en la cadena de suministros en el sector en el que me desempeño? Ni siquiera sé hasta dónde voy, hasta qué valor le doy al proceso que yo realizo en una cadena de suministros, que si de pronto se llega a cerrar el mercado, pues a lo mejor, como bien lo dice Dey, pues la afectación es que yo le tengo que pagar a mis empleados pues 1 o 2 o 3 semanas de sueldo, en el mejor de los casos, ¿no? Seguramente hay empresarios que dicen, oye, pues me encantaría, pues no lo tengo, o no estoy dispuesto a pagarlo, y ahí verán ellos cómo se las arreglan. O sea, analizar el impacto económico que tienen todos esos movimientos en mi sector, en la economía de mi país, y sobre todo, yo lo veo esto como un ejemplo del mundo tan globalizado en el que vivimos, porque seguramente eso va a ser difícil que suceda en productos de comercio local, ¿no? O sea, en productos donde el consumo es plenamente de nuestro país, donde no se necesita exportar para tener una negociación o una utilidad o generar un cierto negocio, que si se cierran las fronteras con Estados Unidos, bueno, pues no pasa nada, yo nada más vendo en el comercio local, ¿no? O sea, sí tenemos que tener, yo creo que estrategias alternas que nos permitan decir, oye, a ver, ¿qué pasaría si de pronto, o sea, porque estamos hablando ahorita de las fronteras, pero ¿qué pasaría si de pronto llega, ya nos pasó con la gripe aviar, o sea, ya nos pasó con la influenza que afectó a no sé cuántos miles de cabezas de ganado hace 12 años en el norte del país, y se murieron más de 12,000 cabezas de ganado? O sea, ¿qué pasa con ese negocio que no está preparado para una situación así? Es importante, insisto, que consideremos medidas que protejan nuestro negocio, que protejan no solo a nuestro negocio, sino alrededor de él, nuestros proveedores, nuestros clientes. En el negocio que nosotros tenemos, donde interactuamos Rafa y yo como socios en el tema de seguros, siempre hemos dicho que inclusive hay que proteger a nuestros clientes, porque de eso vivimos nosotros. O sea, un ejemplo es, oye, ¿y mis clientes tienen un seguro de vida? O sea, ¿mis clientes tienen una protección? Porque si a ellos les llega a pasar algo, pues va a tener una afectación económica. Y lo mismo pasa con mis proveedores. O sea, si a ellos les pasa algo, pues la cadena de suministros que le da valor a mi negocio, pues definitivamente se va a ir afectada. Y estoy poniendo un ejemplo de seguros, pero ¿qué pasa en el tema financiero? Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tan bien manejan ellos sus finanzas? En otras economías de escala, en otras economías a nivel mundial, donde son, en términos financieros y económicos mucho más avanzados, todos están apalancados, o sea, tienen medidas de seguridad
tanto por las cámaras como por las organizaciones, como por los diferentes, por ejemplo, USDA, como bien dice, USMID y todo lo que protege a los diferentes sectores de la población en caso de que una contingencia suceda, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en México? En México la política se creó finalmente para poder ganar votos y elecciones, ¿no? Más allá de ver de qué manera apoyamos o podemos solucionar los problemas que a la sociedad afectan, ¿no? Hoy es el aguacate y bueno, pues ya vendrá ahora el tema ya del aeropuerto, ¿no? Todo lo que ahí se va a generar alrededor de la industria del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, ¿qué tantas cosas estamos hoy visualizando? No es suficiente con que nos veamos hoy al cierre del 2022, tenemos que ir viendo cada vez más allá, tomando en consideración la experiencia de todo lo que está pasando, para poder predecir de mejor manera todo lo que va a suceder. Entonces, me gustaría aquí, estamos acercándonos casi a la pausa, no sé si Manuel ahí nos vaya a dar algún comentario, donde me gustaría que cada uno de ustedes concluyera de una forma muy, muy práctica un consejo, un comentario a nuestros radioescuchas de cómo prepararnos, ¿no? Porque la importancia de esto que acaba de suceder y que nos acaba de platicar Dey es qué aprendimos de esto, qué podemos llevar a la práctica en nuestro negocio, en nuestra sociedad, en nuestro estilo de vida y para nuestro entorno, ¿no? Dey, Rafa, por favor. Pues no sé si Rafa quiere hablar, pero yo sí podría enfatizar de lo que acaban de decir todos. Sí podría retomar de este programa y hacerlo, marcarlo con líneas rojas, pues sí tener siempre un plan de contingencia que nos enseñó la pandemia, que puede llegar un momento en el que no sabemos qué hacer o una ruta alternativa, ¿no? Si hoy yo transporto aguacate, me encantaría, si el día de mañana ya se cierra ese negocio, a lo mejor abono transportar, ¿no? O otro tipo de producto, pero tener rutas alternas y no quedarnos con la idea. Y eso a nivel personal también lo digo, como mujer, a las mujeres empresarias que nos escuchan, también siempre tienes que tener un plan B y no porque, hoy por hoy, no porque no creas o no tengas esperanza o fe en tu negocio, sino porque la pandemia nos enseñó que no hay certeza y no hay un lugar seguro. Y no desde un punto de vista que te crea ansiedad, sino al contrario, que te cree fortaleza de saber que te vas a caer quizá, pero que te vas a levantar. Y entonces creo que tener siempre rutas alternas en tu negocio, en tu vida personal, es algo básico y que quisiera dejar aquí. Gracias por la invitación. Yo, como bien dice Dey, sí concluyo esta participación, este programa tan ameno que hemos tenido con Dey, muy entretenido y la verdad con mucho valor. Creo que lo que dice Dey es fundamental y lo que has dicho tú, Julio. Nosotros tenemos un video por ahí en la agencia que lo hace GNP, que es un video que ha ganado muchos premios y dice cosas muy interesantes en seguros. Las economías colapsan. Esto fue antes de la pandemia, muchos años antes. Las economías colapsan, los sentidos fallan y los frenos también fallan en los coches. Esto quiere decir que ya desde antes teníamos como que la idea de que todo puede pasar. Las economías colapsan y me quedo con esa parte y es cierto, Facebook colapsó, se cayó, perdieron millones de dólares en una noche. El aguacate acaba de tener una gran pérdida. Esto quiere decir que en esta actualidad no podemos confiarnos y nuestras vidas siempre deben de estar regidas por un plan paralelo, porque no sabes mañana dónde vas a estar parado. El mejor negocio, como es Facebook, como eran 135 millones de toneladas de aguacate, se caen en un plumazo. Entonces creo que esto nos debe dar muchas herramientas para, como personas y como empresarios, a tener claro que nada en esta vida está tan seguro como lo que nosotros mismos podamos hacer por nosotros y por nuestros negocios. Sería como mi conclusión de este bonito programa. Definitivamente, definitivamente. Y como es ya costumbre en nuestro programa, los invitaría a que nos dieran alguna recomendación para la semana, para nuestro auditorio, que quisieran compartirnos, que pudieran apoyar mucho esto que ustedes nos acaban de comentar. No sé si gustan recomendarnos algo.
Pues yo no tengo ninguna recomendación porque me la paso trabajando, pero sí quisiera agregar algo, a lo mejor un comentario. Siempre mantenernos en movimiento. O sea, esto que ustedes dijeron, el conocer, estar a la vanguardia, escuchando aquí y allá y allá. A veces no es por curiosidad, a veces es por despertar quizá un talento que estaba dormido, un socio que quizás se presente, una persona, pero la vida es movimiento. Entonces, parte de tener rutas alternas es también mantenernos en movimiento, conociendo las diferentes áreas, los diferentes... Este programa a mí me encanta porque me da una perspectiva general y aunque yo no me ahorra ver 1000 noticieros, gracias por este programa, los 3, y entonces pues uno se mantiene al tanto, escuchando cómo va la inflación, cómo se va a comportar el año, y ya tienes una idea un poquito de para dónde vamos, si bien no tienen el hilo negro de toda la situación ni el control, pero sí nos da cierto movimiento mental al menos para buscar esas rutas alternas. Nada más quería agregar eso. Sigan a estos muchachos. Excelente, Dey. Pues qué gusto tenerte aquí. No sé si gustes comentarnos cuáles son tus redes, dónde te puede seguir la gente, dónde te pueden encontrar. Pues yo soy locutora también de Radio Pasión, mi programa se llama Sobreviví, estoy los miércoles a las 10 de la mañana y hoy acabo de comenzar un nuevo proyecto que se llama Tertulias Atrevidas, búsquenlo en YouTube, es un proyecto muy bonito para sanar la sexualidad, lo hago en compañía de una gran amiga sexóloga, María Reina, y pues es mi página de Facebook, Dey Pimentel, mi página personal, www.deypimentel.com, así que con Dey Pimentel encuentran lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, Dey. Rafa, ¿alguna recomendación para esta noche? Pues normalmente recomiendo libros y soy mucho de lectura. Esta vez voy a recomendar algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha escuchado en el radio y que en todas las redes sociales está, El estafador del Tinder. La verdad es que la vi porque pues se me presentó mi mujer, conmigo la estuvimos viendo, pero más allá de lo que implica toda la problemática que viven ahí en esta serie, creo que lo que a mí me deja es muy claro: no todo lo que brilla es oro y siempre hay que tener ciertas reservas ante cualquier situación que se nos presente. Esa sería mi recomendación y véanla, está muy entretenida, la verdad. Muchísimas gracias, Rafa. Si nos quieres compartir tus redes, dónde te pueden encontrar más información de todos tus negocios, por favor. Mi Facebook personal encuentran todo, tanto mis temas de mascotas y mis temas de empresario en seguros, como Rafa Cadena en Facebook. Está muy sencillo y ahí encuentran todo mi mundo de mascotas, seguros y demás. Pues sin duda ha sido un placer tenerlos aquí y bueno, pues yo mi recomendación, hay un libro que se llama Los secretos del hombre más rico de México, Carlos Slim, José Martínez Guerri-Sebeitia. Creo que nos presenta aspectos muy interesantes donde como empresarios hay que ver diferentes rutas de nuestro negocio, tanto en el comercio exterior como en el local. Yo creo que siempre hay que tener alternativas, hay que tener una diversificación, pero sin duda hay que entender el negocio al que nos vamos a dedicar, aprender, desarrollar estrategias que den valor al mercado, a los consumidores, y eso va a ayudar a que podamos tener una economía en nuestros negocios sólida, estable y financieramente hablando, en términos de desarrollo, muy prometedora. Yo les agradezco en nombre de Manuel Sánchez y su compañero Julio Rochelín, y aquí nos acompaña Rafael. Muchas gracias. Dey, te damos las gracias. Los esperamos verlos la siguiente semana. Nos despedimos de ustedes, sus amigos, en nuestro programa Consentido de Negocios. No olviden visitarnos en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, y escucharnos en www.radiopasión.us, Seduciendo tus sentidos. Nos despedimos, que tengan muy buenas noches y gracias, Dey, nuevamente. Gracias a ustedes. Adiós. Bye. Bye.